Aunque la República Dominicana es un país pequeño y caribeño, tuvo una participación notable en la Segunda Guerra Mundial, tanto en términos políticos como simbólicos. A través del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, el país mostró apoyo a los aliados y jugó un papel en la lucha contra el fascismo, aunque las contribuciones fueron modestas en comparación con las grandes potencias mundiales. La historia de la participación dominicana en la guerra está estrechamente ligada a la política exterior de Trujillo, sus intereses personales y las dinámicas geopolíticas de la época. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Trujillo ya estaba consolidado en la República Dominicana. Aunque Trujillo era un dictador con políticas represivas y autoritarias, también era pragmático en su política exterior. En ese momento, América Latina estaba dividida entre aquellos que apoyaban a los aliados, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, etc., y aquellos que simpatizaban con las potencias del eje, Alemania, Italia, Japón. Trujillo, temeroso de perder el apoyo de Estados Unidos y con el objetivo de legitimarse en el escenario internacional, decidió alinear a la República Dominicana con los aliados. En 1941, después del ataque a Pearl Harbor, la República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en declarar la guerra a las potencias del eje. Este acto, aunque simbólico, reflejaba el alineamiento político de Trujillo con Estados Unidos y los esfuerzos por proteger sus intereses en el Caribe. A cambio, el régimen dominicano recibió ayuda militar y económica de los Estados Unidos, lo que fortaleció su control interno y le permitió expandir su infraestructura militar. A pesar de que la República Dominicana no envió tropas significativas a los frentes de batalla en Europa o Asia, su ubicación geográfica y su apoyo político a los aliados desempeñaron un rol estratégico. La isla de la Hispaniola, que comparte con Haití, se encontraba en una posición crítica para las rutas marítimas del Caribe. Durante la guerra, los submarinos alemanes, U-boats, patrullaban el Atlántico en un intento de interrumpir los suministros que los Estados Unidos enviaban a Europa. Los puertos dominicanos, como el de Santo Domingo y Puerto Plata, se convirtieron en puntos importantes para la vigilancia y la protección de estas rutas marítimas. La Armada Dominicana, aunque pequeña, patrullaba las aguas cercanas a la isla en coordinación con las fuerzas estadounidenses. Además, la isla sirvió como base de reabastecimiento para las naves y aviones aliados que operaban en el Caribe. Otro aporte notable fue la exportación de productos agrícolas y materias primas. La República Dominicana, siendo un país agrícola, contribuyó a la producción de azúcar, cacao y otros bienes que eran esenciales para el esfuerzo bélico aliado. Una de las facetas más humanitarias de la participación dominicana en la Segunda Guerra Mundial fue la decisión de Trujillo de acoger a miles de refugiados judíos que huían de la persecución nazi en Europa. En 1938, en la Conferencia de Evian, muchos países occidentales rechazaron abrir sus puertas a los refugiados judíos, pero Trujillo, en un movimiento estratégico, ofreció aceptar hasta 100.000 refugiados en la República Dominicana. Aunque su motivación no era puramente altruista, Trujillo buscaba mejorar su imagen internacional y también blanquear la población dominicana. La ciudad de Sosúa se convirtió en un refugio para aproximadamente 700 judíos que lograron asentarse en el país. Allí, los refugiados establecieron una comunidad agrícola que todavía existe hoy en día, y la acción de Trujillo se destacó como un gesto significativo en medio de la tragedia del Holocausto. A pesar de su modesta participación directa en la Segunda Guerra Mundial, los efectos del conflicto global fueron profundos para la República Dominicana. Al alinearse con los aliados, el régimen de Trujillo consolidó su relación con los Estados Unidos.
Esta alianza le permitió mantener su dictadura en un contexto global donde los regímenes autoritarios que apoyaban a las potencias del eje fueron derrocados o debilitados. Además, el apoyo a los aliados sirvió para que Trujillo se proyectara como un aliado de la democracia en el escenario internacional, a pesar de que su gobierno era una dictadura opresiva. Este apoyo se tradujo en asistencia económica y militar que fortaleció al régimen trujillista durante la guerra y en los años posteriores. Después de la guerra, la República Dominicana fue uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, lo que marcó un punto de inflexión en su política exterior. La participación en el nuevo orden internacional fue una forma de legitimar el régimen de Trujillo ante la comunidad global y garantizar la estabilidad interna del país. La guerra también ayudó a Trujillo a mejorar la infraestructura militar y la seguridad interna, lo que prolongó su control dictatorial hasta su asesinato en 1961. Sin embargo, la participación dominicana en la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema poco conocido, eclipsado por las grandes potencias y las contribuciones más visibles de otros países latinoamericanos. Aunque la República Dominicana no fue un actor importante en la Segunda Guerra Mundial en términos militares, su contribución política y estratégica a los aliados no debe subestimarse. Trujillo, movido por sus propios intereses de supervivencia y legitimidad, alineó al país con las fuerzas que eventualmente triunfaron en la guerra. Este episodio subraya la capacidad del país para jugar un rol en los grandes eventos internacionales y muestra cómo las pequeñas naciones pueden influir en el curso de la historia, incluso en eventos de escala global como la Segunda Guerra Mundial. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video. Independencia 1844, la República Dominicana logra su independencia el 27 de febrero de 1844, separándose de Haití tras casi 2 décadas de dominación haitiana. Este evento marca el inicio de la historia independiente de la nación dominicana y es liderado por figuras como Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Inestabilidad política y económica. Después de su independencia, la República Dominicana experimenta periodos de inestabilidad política y económica. Conflictos internos, luchas de poder y dificultades económicas obstaculizan el proceso de construcción de una nación fuerte y próspera. Intervención extranjera, la presencia de potencias extranjeras en el Caribe, como España y Francia, así como la vecina Haití, genera preocupaciones sobre la soberanía dominicana. Estas potencias a menudo intervienen en los asuntos internos del país, buscando proteger sus intereses políticos y económicos en la región. Gobierno de Pedro Santana, en un intento por garantizar la estabilidad y protegerse de las amenazas externas, el presidente dominicano Pedro Santana firma un tratado de anexión con España en 1861. Sin embargo, esta acción es ampliamente impopular entre la población dominicana, que ve la anexión como una traición a la lucha por la independencia. Descontento popular. La anexión a España provoca un fuerte rechazo y descontento entre la población dominicana. Los ciudadanos se sienten traicionados por sus líderes y ven la anexión como una amenaza para su identidad nacional y su libertad. Resistencia interna. Grupos de nacionalistas dominicanos, inspirados en los ideales de independencia de los padres de la patria, comienzan a organizarse para resistir la ocupación española. Figuras como Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón y Ramón Mella lideran la resistencia desde el interior del país. Apoyo haitiano. Haití, preocupado por la anexión dominicana a España y viéndola como una amenaza para su propia seguridad, brinda apoyo a los rebeldes dominicanos. Haití facilita la organización de la resistencia y proporciona armas y tropas a los patriotas dominicanos que luchan por la independencia. Levantamiento de Mella y Sánchez, el 16 de agosto de 1863, en la ciudad de Santiago,
Un grupo de patriotas dominicanos liderados por Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez proclamó la restauración de la República Dominicana. Esta proclamación marcó el inicio oficial de la lucha armada contra la ocupación española y la anexión. Batallas y enfrentamientos iniciales. Tras la proclamación, las fuerzas patriotas se enfrentaron rápidamente a las tropas españolas en varias ciudades y pueblos. Batallas como la de Santiago, Puerto Plata y Azua fueron cruciales en los primeros meses de la guerra. A pesar de la superioridad numérica y militar de los españoles, los patriotas demostraron valentía y determinación en la lucha por su libertad. Tácticas de guerrilla y resistencia civil. Ante la abrumadora superioridad de las fuerzas españolas en términos de armamento y entrenamiento, los patriotas dominicanos adoptaron tácticas de guerrilla y resistencia civil. Se retiraron a las montañas y áreas rurales, donde llevaron a cabo ataques sorpresa contra las tropas españolas, evitando el enfrentamiento directo cuando era posible y minando el control español sobre el territorio. Apoyo haitiano y participación en la guerra. Haití, preocupado por la anexión dominicana a España y viéndola como una amenaza para su propia seguridad, brindó apoyo a los rebeldes dominicanos. Tropas haitianas, dirigidas por líderes como Fabre Gefrar y Gaspar Polanco, se unieron a la lucha contra los españoles, librando batallas en la frontera y apoyando a los patriotas dominicanos en su lucha por la independencia. Campañas militares y asedios. A lo largo de la guerra, se libraron numerosas campañas militares y se llevaron a cabo asedios contra ciudades y fortalezas estratégicas. Los patriotas, bajo el liderazgo de figuras como Gregorio Luperón, José María Cabral y Ulises Euraux, lanzaron ataques contra posiciones españolas en ciudades como Santo Domingo y Santiago, y resistieron tenazmente los intentos de los españoles de someterlos. Intervención internacional y presión diplomática. A medida que la guerra continuaba, la causa dominicana recibió un creciente apoyo diplomático y material de potencias extranjeras interesadas en debilitar la influencia española en la región. Estados Unidos, temiendo la expansión colonial española, y Gran Bretaña, que buscaba proteger sus intereses comerciales, brindaron apoyo a los patriotas dominicanos. Además, la presión diplomática internacional obligó a España a reconsiderar su posición y buscar una solución negociada al conflicto. Culminación y el Tratado de Paz de San Tomé. Después de 2 años de lucha, el 3 de marzo de 1865, España y la República Dominicana firmaron el Tratado de Paz de San Tomé, que puso fin a la guerra y reconoció la independencia de la República Dominicana. Este tratado marcó el triunfo de la resistencia dominicana y el restablecimiento de la soberanía nacional. Consolidación de la independencia. La Guerra de la Restauración culminó con la restauración de la independencia de la República Dominicana y el establecimiento de un gobierno soberano en el país. La nación dominicana emergió de la guerra más unida y fortalecida, con un sentido renovado de identidad nacional y determinación. Legado histórico. La Guerra de la Restauración se convirtió en un evento fundamental en la historia de la República Dominicana, celebrado cada año como un símbolo de la lucha del pueblo dominicano por la libertad y la autodeterminación. El legado de la guerra perdura en la memoria colectiva del país, inspirando un sentido de orgullo nacional y unidad entre los dominicanos. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video. En la madrugada del 24 de abril de 1965, Santo Domingo despertó a la turbulencia que cambiaría para siempre la historia de la República Dominicana. Lo que comenzó como un levantamiento contra la injusticia, pronto se convirtió en una guerra civil conocida como la Guerra de Abril o la Revolución del 65. Detrás de este movimiento se encontraba un deseo ardiente de restaurar la democracia que había sido arrebatada el 27 de septiembre de 1963, cuando un golpe de Estado derrocó al presidente constitucional Juan Bosch.
Los rebeldes, formados por militares y civiles, buscaban reinstaurar a Bos en el poder, enfrentándose a las fuerzas conservadoras lideradas por el general Elías Wessing y Wessing, quien organizó a los militares leales al gobierno de facto de Donald Reed Cabral. La situación pronto atrajo la atención internacional, especialmente cuando surgieron temores sobre la posible influencia comunista en el conflicto. Estos temores llevaron a la intervención de Estados Unidos, que transformó la guerra en una ocupación por parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esta intervención duró hasta septiembre de 1966, cuando las tropas internacionales se retiraron, permitiendo la celebración de elecciones en las que Joaquín Balaguer resultó electo presidente. El gobierno de Juan Bosch, elegido democráticamente en 1962, representó un rayo de esperanza en un país acostumbrado a la opresión. Bajo su liderazgo, se promulgó una nueva constitución en abril de 1963 que garantizaba derechos civiles e individuales, así como el control civil de los militares. Este documento otorgaba libertades inéditas en el país y defendía los derechos laborales, sindicales y de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas sin hogar y niños. Sin embargo, estas reformas chocaron con los intereses de la élite conservadora, los terratenientes, la jerarquía militar y la Iglesia Católica, que se opusieron vehementemente al carácter laico de la nueva Constitución, especialmente a la legalización del divorcio. El temor a una nueva Cuba se apoderó de los sectores más poderosos del país, que vieron en Bosch una amenaza a su hegemonía. Esta oposición culminó en el golpe militar del 25 de septiembre de 1963, que derrocó a Bosch y lo reemplazó por una junta civil conocida como el Triunvirato, liderada por Donald Reed Cabral. Sin embargo, el Triunvirato no logró consolidar su autoridad ni ganarse la legitimidad ante el pueblo dominicano, lo que desembocó en una creciente insatisfacción y el eventual estallido de la Revolución de Abril de 1965. El 24 de abril de 1965, los constitucionalistas, como se autodenominaban los seguidores de Bosch, tomaron las calles de Santo Domingo con la firme determinación de restaurar el gobierno legítimo. Este movimiento estaba compuesto por miembros del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC, y otros grupos afines. Entre sus filas había jóvenes oficiales militares que compartían la visión reformista de Bosch. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando, el 25 de abril, las fuerzas conservadoras del ejército, lideradas por el general Wessing y Wessing, lanzaron un contraataque. A pesar de los intensos bombardeos aéreos y ataques con tanques, los constitucionalistas lograron mantener sus posiciones en la capital. La situación se complicó aún más con la intervención de Estados Unidos el 28 de abril, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza de 42.000 hombres bajo la Operación Power Pack, con el objetivo de restaurar el orden en Santo Domingo y evitar lo que creían que sería una toma comunista del poder. La intervención estadounidense fue seguida por la creación de una fuerza de paz internacional bajo los auspicios de la OEA. Aunque estas fuerzas lograron estabilizar la situación en cierta medida, no pudieron evitar que los combates esporádicos continuaran entre las fuerzas leales al gobierno de facto y los constitucionalistas. En este contexto, se formó un gobierno provisional bajo la dirección de Antonio Imbert Barrera, uno de los asesinos de Trujillo, quien luego fue sucedido por Héctor García Godoy el 3 de septiembre de 1965. Finalmente, tras la retirada de las tropas internacionales en septiembre de 1966, se celebraron elecciones en las que Joaquín Balaguer, un político conservador, fue elegido presidente. Aunque la guerra civil terminó con la victoria militar de las fuerzas legitimistas, el conflicto dejó una marca indeleble en la sociedad dominicana, que había demostrado su capacidad de luchar por sus derechos y su autodeterminación.
Francesco Caamaño, uno de los líderes más carismáticos de los constitucionalistas, consideró la guerra civil como una victoria social a pesar de la derrota militar. Tras el conflicto, Caamaño ocupó cargos diplomáticos en Estados Unidos y Europa, pero su espíritu guerrillero lo llevó a Cuba, donde planificó una insurgencia para derrocar al presidente Balaguer. En 1973, regresó a la República Dominicana con la esperanza de iniciar una revolución, pero fue capturado y asesinado por las Fuerzas Armadas, poniendo fin a su lucha. El legado de la Revolución de Abril, aunque complejo, dejó una huella profunda en la historia dominicana. El conflicto no solo evidenció las divisiones internas del país, sino que también subrayó la capacidad de su pueblo para levantarse en defensa de sus ideales. La Revolución de Abril no solo estuvo marcada por las acciones de los hombres, sino también por la valentía de las mujeres que participaron activamente en la lucha. Hilda Gautreau, Yolanda Guzmán, Emma Tavares Justo, Paiki Lora y Aniana Vargas, entre otras, se destacaron por su determinación y coraje. Estas mujeres no solo combatieron en las calles, sino que también desempeñaron roles cruciales como líderes estudiantiles, activistas y defensoras de los derechos humanos. Su legado es un testimonio de la importancia de la participación femenina en los movimientos sociales y políticos de la República Dominicana. La historia de la Revolución de Abril es, en muchos sentidos, una historia de sacrificio y lucha por la libertad y la justicia. Es un recordatorio de que la búsqueda de un futuro mejor a menudo exige enfrentar desafíos formidables, pero también ofrece la esperanza de que el cambio es posible cuando el pueblo se une en defensa de sus derechos. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video. Los taínos constituían el grupo étnico principal de la isla La Española al momento de la llegada de los europeos. Se trata de un pueblo que llegó procedente de América del Sur, específicamente de la desembocadura del Orinoco. Pasando de isla en isla, llegaron hasta Cuba reduciendo o asimilando a los pobladores más antiguos, como los guanatabeyes y los iguayos. Los arqueólogos suelen hacer una clasificación interna del pueblo taíno en tres grandes grupos. Los que ocuparon la Española son llamados taínos clásicos, y comparten algunos rasgos culturales con los taínos de Puerto Rico y el oriente de Cuba. Cuando los primeros navegantes europeos llegaron a la isla, los taínos, particularmente los orientales, que ocupaban las Antillas Menores, estaban en conflicto con los caribes, otro pueblo de lengua arahuaca que se caracterizaba por su belicosidad. En ese entonces la sociedad taína se dividía en 5 cacicazgos controlados por caciques, quienes tenían poder absoluto sobre estos. Para 1508 quedaban unos 60,000 taínos en la Española. Para 1531, la explotación y las enfermedades habían reducido el número a 600. Los taínos estaban organizados en los claros de la selva, tierra adentro. Estos tenían 2 clases de habitáculos, el bohío, que era circular, y el caney, más grande y rectangular, donde habitaba el cacique con su familia. Estas viviendas se construían con hojas de iña, maderas de los árboles de capa prieta y canela cimarrona. Para dormir usaban hamacas tejidas de algodón. Se dividían en 4 clases sociales distintas. El cacique, conocido también como guare, que era el jefe de la tribu, o yucayeque. Los nitaínos, considerados los nobles de la tribu, que eran familiares del cacique y actuaban como guerreros. Los beyques, que eran los sacerdotes que representaban las creencias religiosas, y los naborias, aldeanos trabajadores de la tierra. Los cacicazgos eran independientes uno del otro, y cada uno tenía como gobernante un cacique o jefe. Este gobierno era hereditario y era totalmente absoluto. A la población se le exigía obediencia y sumisión ante el cacique. Los límites de cada cacicazgo eran claros y precisos.
ya que los primeros pobladores de la isla utilizaban elementos naturales que con simple observación permitían establecer hasta dónde llegaba el dominio de un cacicazgo y el territorio que comprendían cada uno de ellos. Cada cacicazgo estaba dividido en itaínos, siendo estas demarcaciones de menor categoría. Marién. Cacicazgo Marién. El cacicazgo Marién era gobernado por el cacique Guacanagarix y estaba dividido en 14 nitaínos. Se extendía por toda la porción noroeste de la isla, teniendo su asiento en un lugar conocido como el Guárico, cerca de la actual ciudad de Cabo Haitiano, en el norte de Haití. Este cacicazgo sostuvo una fuerte lucha contra el cacique Caonabo, jefe del cacicazgo de Maguana, por el control del espacio mítico de la diosa Madre Yermao del cacicazgo de Marién. La Madre Yermao era la diosa del cacicazgo de Marién, que significa cuerpo de piedra. El cacicazgo abarcaba los siguientes territorios: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Artibonito, Departamento Centro, Departamento Nordeste, Departamento Noroeste, Departamento Norte. Los taínos tenían respeto al producto agrícola y también a la agricultura. Magua. Cacicazgo Magua. El cacicazgo de Magua, gobernado por el cacique Guarionex, estaba dividido en 21 nitaínos. Este cacicazgo comprendía todo el nordeste de la isla, teniendo su asiento principal cerca del actual lugar del Santo Cerro, en La Vega. Este abarcaba las provincias Puerto Plata, Espaillat, Salcedo, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Samaná, y parte de las provincias de Santiago, La Vega y Monseñor Noguel. Originalmente este territorio estuvo poblado por los ciguayos, que ocupaban principalmente la península de Samaná. Según Bartolomé de las Casas, el idioma ciguayo estaba en un estado moribundo hacia 1502 y definitivamente extinto hacia 1527. Aunque solo se conoce una única forma léxica del ciguayo, lo cual no permite clasificarla, de las Casas aclara que esta lengua era diferente del taíno y del macorí hablado más al sur. Magua significa piedra en idioma taíno, y su diosa madre era Guacar, piedra madre. El cacicazgo abarcaba los siguientes territorios: Duarte, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noguel, Puerto Plata, Salcedo, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago, Maguana. Cacicazgo Maguana. El cacicazgo Maguana, el cual estaba dividido por 21 nitaínos, era gobernado por el cacique Caonabo. Comprendía el centro de la isla, teniendo su asiento principal en el lugar denominado Plaza Ceremonial de los Indios, Corral de los Indios, en Juan de Herrera, en la actual provincia San Juan de la Maguana. Este cacicazgo abarcaba las provincias de Elías Piña, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal, además, las zonas montañosas de las provincias de Santiago, La Vega y Monseñor Noguel, en la actual República Dominicana. Este cacicazgo era el principal de la isla, ya que representaba la piedra. La palabra maguana significa, la primera piedra, o, la única piedra, en idioma taíno. Además su diosa madre era Apito, que significa, madre de la piedra. El cacicazgo abarcaba los siguientes territorios: Azua, Bauruco, Elías Piña, La Vega, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Higuey. Cacicazgo Higuey. El cacicazgo de Higuey era gobernado por el cacique Cayacoa y estaba dividido en 21 nitaínos. Su superficie abarcaba toda la porción sureste de la isla. Tenía su asiento principal donde se ubica la actual ciudad de Higuey. Este cacicazgo se extendía desde Cabo Engaño hasta el río Aina.
La diosa madre del cacicazgo de Higuey era Atabeira, que significa madre de la piedra original. En este territorio pudieron haber vivido también grupos de lengua no arábac como los macorís, que de acuerdo con Bartolomé de las Casas hablaban una lengua diferente del taíno de Jaragua y del ciguayo hablado más al norte. El cacicazgo abarcaba los siguientes territorios. Distrito Nacional. El Ceibo. Hato-Mayor. La Altagracia. La Romana. Monte Plata. San Pedro de Macorís. Santo Domingo. Jaragua. El cacicazgo Jaragua era gobernado por el cacique Buechío, el cual se dividía en 26 nitaínos. Este cacicazgo era avanzado en términos culturales. Tras la muerte de Buechío, ocurrida antes de 1502, su hermana Anacaona le sucedió en el cargo. El cacicazgo se extendía por todo el suroeste de la Española. Era el de mayor extensión de la isla, teniendo su asiento principal en un lugar llamado Guava, hoy día, Leogane, cerca de la actual ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití. En este cacicazgo se daba la situación de que Buechío, siendo hermano de Anacaona, tenía que residir en Yaquimo dentro del cacicazgo de Jaragua, ya que mantenía una guerra contra dos grupos muy primitivos y de los primeros pobladores de la isla, unos ubicados en la región de los ríos Las Cuevas y Yuboa y el otro en el extremo suroeste de la isla denominada Guacayarima. Esto forzaba a Buechío a una doble alianza con el cacique de Aniguayagua para el control de los aborígenes del suroeste y otra con Caonabo por el control y acceso a la plaza ceremonial de Yuboa, la principal de la isla. La madre del cacicazgo de Jaragua era Suimaco, que derivaba de la unión de Jaragua, Sui, y Yaquimo, Maco. El cacicazgo abarcaba los siguientes territorios: Baoruco, Barahona, Independencia, Pedernales, Artibonito, Gran Anse, Nipes, Departamento Oeste, Departamento Sur, Departamento Sudeste. Los taínos eran politeístas, creían en la existencia de varios dioses. El dios principal Yocaju, Bagua Maorocoti, fue hijo de la diosa Atabey Yermao Gua. Los taínos creían en dos seres sobrenaturales llamados Emíes que eran los progenitores de los demás. Estos dos padres creadores estaban simbolizados por ídolos de piedra, madera o barro, a quienes los indígenas rezaban sus oraciones, y en cuya presencia celebraban los ritos para implorar la abundancia de frutos y la dicha de la raza humana. Un grupo de estos seres sobrenaturales, los Emíes, tutelaban y representaban a los antepasados del clan. El culto de estos ídolos se hallaba supeditado a las familias y sus imágenes eran guardadas en la casa templo del cacique. Ramón Pané, fraile que entre 1494 y 1498 vivió entre los taínos de la Española, es tajante respecto a las creencias religiosas. Yocaú, el Padre Creador, vive en el cielo, es un ser inmortal al que nadie puede ver, y aunque tiene madre no tiene principio. Su madre, diosa sin principio también, tiene varios nombres: Atabex, Yerma Huacar, Apito y Suimaco. Yocaú es la divinidad suprema, hijo y abuelo mítico invisible e intangible como el fuego, como el viento, el sol o la luna. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video. El ascenso de Rafael Leónidas Trujillo no fue un proceso de mera casualidad, fue el resultado de una serie de factores políticos y militares que moldearon su eventual dictadura. Trujillo se destacó por su astucia y ambición desde los días de la ocupación estadounidense de la República Dominicana, 1916 a 1924. La ocupación trajo cambios importantes en la estructura militar del país, y Trujillo fue una de las figuras que más se benefició de estos cambios. Trujillo se unió a la recién creada Guardia Nacional, una institución que reemplazó al ejército regular y que fue supervisada y entrenada por oficiales estadounidenses. Esto no solo le dio acceso a formación militar de alto nivel, sino también a una red de contactos en los sectores clave del poder.
Su lealtad y disciplina impresionaron a los ocupantes, quienes lo ascendieron rápidamente en los rangos militares. El caos político y la corrupción dominaban la escena política dominicana en las primeras décadas del siglo XX. El gobierno de Horacio Vázquez estaba debilitado por luchas internas y una economía en declive. Trujillo vio la oportunidad de llenar este vacío de poder. Durante la revuelta contra Vázquez en 1930, se mantuvo al margen en un principio, pero finalmente se unió al movimiento y se aseguró el control militar, lo que le permitió controlar los resultados electorales y asumir la presidencia. Una vez en el poder, Trujillo mostró inmediatamente su capacidad para manipular y controlar a la población. Ganó la elección de 1930 con más del 95% de los votos, un resultado claramente fraudulento. Desde ese momento, comenzó a centralizar su poder y eliminar a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para su régimen. Trujillo entendía que para mantener el control necesitaba consolidar el ejército y la policía bajo su mando exclusivo. Durante los primeros años de su gobierno, Trujillo implementó una serie de políticas que solidificaron su control absoluto sobre la nación. Su estrategia era clara: usar el miedo, la violencia y la propaganda para consolidar su régimen y su imagen como líder indiscutible de la nación. Trujillo organizó un vasto sistema de espionaje que incluía la participación de civiles que informaban sobre las actividades de sus vecinos y conocidos. Este sistema permitió al régimen eliminar rápidamente cualquier brote de disidencia. La sección de asuntos especiales, una rama secreta de la policía, fue crucial para identificar y neutralizar a los opositores, muchos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro. Además, las cárceles dominicanas se llenaron de presos políticos que sufrían torturas brutales. Trujillo se mostró como el benefactor de la patria y el padre de la patria nueva. Este culto a la personalidad alcanzó un nivel sin precedentes cuando rebautizó la capital del país como Ciudad Trujillo en 1936. Su retrato adornaba oficinas públicas, escuelas e incluso iglesias. Las ceremonias y desfiles en su honor se convirtieron en algo habitual, mostrando la omnipresencia de su figura en la vida cotidiana de los dominicanos. A pesar de la represión, es innegable que Trujillo implementó proyectos de infraestructura significativos. Bajo su dirección, el país vio la construcción de carreteras, puertos, hospitales y escuelas. Sin embargo, estos proyectos también estaban cargados de corrupción. Los contratos de construcción se otorgaban a empresas vinculadas a la familia de Trujillo, lo que enriqueció aún más su patrimonio personal. Además, la financiación de estos proyectos fue posible gracias a un riguroso control sobre los recursos nacionales. Uno de los episodios más sangrientos de la dictadura de Trujillo fue la masacre del Perejil en octubre de 1937. Este evento, también conocido como el Corte, marcó la vida de miles de haitianos y dominico-haitianos que vivían en la frontera entre Haití y la República Dominicana. La relación entre República Dominicana y Haití ha sido históricamente complicada debido a diferencias culturales, económicas y políticas. Trujillo, buscando consolidar una identidad nacional basada en la dominicanidad, promovió un discurso anti-haitiano que justificaba la expulsión o eliminación de la población haitiana del país. Utilizó la masacre como un medio para limpiar la frontera de influencias haitianas, apelando a sentimientos racistas de sectores de la sociedad. Entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, las tropas dominicanas, acompañadas por algunos civiles armados, comenzaron a asesinar sistemáticamente a haitianos en la región fronteriza. Las víctimas fueron obligadas a pronunciar la palabra perejil, un truco lingüístico diseñado para identificar a los haitianos, quienes no podían pronunciar la palabra correctamente debido a su acento en criollo. Este brutal acto dejó un saldo de entre 15.000 y 20.000 personas asesinadas. A nivel internacional, la masacre provocó una condena generalizada.
El gobierno de Haití exigió una compensación y aunque Trujillo ofreció una indemnización, el monto final fue extremadamente bajo. La masacre no solo afectó las relaciones entre Haití y República Dominicana, sino que también manchó la reputación de Trujillo a nivel mundial. A pesar de esto, el control absoluto que ejercía sobre los medios de comunicación locales permitió que muchos dominicanos no supieran la verdadera magnitud del crimen. Incluso cuando Trujillo cedió formalmente la presidencia, su control sobre el país nunca disminuyó. Manipuló el escenario político de tal manera que los presidentes que le sucedieron, como su hermano Héctor Trujillo y Joaquín Balaguer, eran simples marionetas bajo su mandato. Trujillo continuó ejerciendo su influencia desde las sombras. A pesar de que cedió la presidencia en 1938, primero a Jacinto Peinado y más tarde a su propio hermano Héctor, todos sabían que el verdadero poder seguía en manos de Rafael Trujillo. Ninguna decisión importante se tomaba sin su aprobación, y aquellos que intentaban desafiar su autoridad eran rápidamente eliminados o silenciados. El régimen de Trujillo monopolizó no solo la política, sino también la economía. Él y su familia controlaban grandes sectores de la economía, incluyendo el azúcar, el tabaco y el comercio exterior. Al mismo tiempo, utilizaba su poder para recompensar a sus aliados y castigar a sus enemigos económicos, asegurando la lealtad de la élite empresarial. A nivel social, continuó promoviendo su culto a la personalidad, mientras que los medios de comunicación permanecían bajo una estricta censura. El intento fallido de asesinato contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt fue un claro ejemplo de cómo Trujillo se veía a sí mismo como un actor clave en la política internacional. Betancourt, un conocido crítico de Trujillo y sus métodos dictatoriales, había hecho campaña para aislar a Trujillo de la comunidad internacional. Trujillo, acostumbrado a eliminar a sus opositores internos con facilidad, decidió actuar de la misma manera en el ámbito internacional. El intento de asesinato, sin embargo, no solo fracasó, sino que también fue ampliamente condenado, lo que resultó en sanciones severas por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Las sanciones y la creciente presión internacional erosionaron el poder de Trujillo, quien ya enfrentaba una creciente oposición interna. El incidente con Betancourt marcó el inicio del fin para su régimen, ya que la comunidad internacional comenzó a ver a Trujillo como un paria. El 30 de mayo de 1961, Rafael Trujillo fue emboscado y asesinado en una carretera por un grupo de conspiradores, muchos de ellos antiguos aliados del capítulo 6. El asesinato de Trujillo 1961. El asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, ocurrido el 30 de mayo de 1961, es uno de los eventos más trascendentales en la historia contemporánea de la República Dominicana. Este hecho no solo marcó el fin de una dictadura que había durado más de 30 años, sino que también abrió la puerta a un proceso de transición política que definiría el futuro del país. Para entender el asesinato de Trujillo, es fundamental comprender el contexto político y social en el que se gestó el complot. Para 1961, Trujillo ya había perdido gran parte de su apoyo internacional, especialmente tras el fallido intento de asesinato contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt en 1960, lo que provocó sanciones severas por parte de la OEA. Al mismo tiempo, dentro de su propio círculo, empezaban a surgir divisiones. Muchos de sus antiguos aliados, temiendo por su propia seguridad y hartos del régimen, comenzaron a planear su eliminación. El grupo conspirador incluía a altos oficiales militares y personas cercanas al régimen, quienes veían en la muerte de Trujillo la única forma de liberar al país del yugo de su dictadura. La operación fue meticulosamente planeada, y el 30 de mayo, Trujillo fue emboscado en una carretera cerca de San Cristóbal cuando se dirigía a su hacienda. Fue asesinado a tiros en un ataque que tomó solo unos minutos. El plan se ejecutó con precisión,
pero los conspiradores no contaban con el caos que seguiría después. El asesinato de Trujillo no significó el fin inmediato de su influencia ni de su aparato represivo. Su hijo, Ramfis Trujillo, quien se encontraba en París al momento del asesinato, regresó rápidamente al país para intentar mantener el control del régimen. Durante los meses siguientes, hubo una brutal represión contra los conspiradores y sus familias. La situación se mantuvo volátil, y aunque Ramfis intentó consolidar su poder, fue incapaz de detener la marea de cambios que ya se estaban gestando. Con la caída del trujillismo, la República Dominicana entró en un periodo de inestabilidad. A nivel político, se abrió un vacío de poder que provocó tensiones entre los sectores que deseaban una transición democrática y los que querían preservar el sistema autoritario. El país enfrentó varios intentos de golpe de Estado, mientras figuras clave como Joaquín Balaguer, quien había sido colaborador de Trujillo, emergían como jugadores clave en el proceso de transición. Este periodo también estuvo marcado por la intervención de Estados Unidos, que temía el surgimiento de movimientos comunistas similares al de Cuba. A pesar de la muerte de Trujillo, su legado continuó influyendo profundamente en la política dominicana durante décadas. El régimen trujillista dejó cicatrices duraderas en la estructura política, económica y social del país. De hecho, muchos aspectos del sistema de gobierno que Trujillo creó perduraron mucho después de su desaparición física, especialmente bajo la figura de Joaquín Balaguer, quien, en varios periodos de la historia, controló el destino del país con métodos similares a los utilizados por Trujillo. Joaquín Balaguer, que había sido presidente bajo el control de Trujillo, asumió el poder nuevamente tras el asesinato, primero como una figura provisional y luego como presidente en varias ocasiones. 1966 a 1978 y 1986 a 1996. Aunque Balaguer intentó distanciarse de la brutalidad de su predecesor, su gobierno mantuvo muchos de los rasgos autoritarios del trujillismo, incluyendo el control sobre la prensa, la manipulación electoral y el uso de la violencia para silenciar a sus críticos. El proceso hacia una democracia plena fue lento y accidentado. La sombra de Trujillo persistió en la forma en que la sociedad dominicana se organizó y en la manera en que se manejaron los asuntos del Estado. Durante las décadas siguientes, las élites dominicanas continuaron ejerciendo un control significativo sobre la economía y la política. Y muchos de los mecanismos de represión establecidos durante la era de Trujillo no desaparecieron inmediatamente. A pesar de sus crímenes, el culto a la personalidad de Trujillo no desapareció de un día para otro. Para algunos sectores de la sociedad, principalmente aquellos que se beneficiaron económicamente de su régimen, Trujillo fue recordado como un protector que trajo estabilidad y desarrollo económico. Esta visión, aunque minoritaria, se ha mantenido en ciertas capas sociales del país, creando una división en cómo se recuerda su figura. El legado de Rafael Trujillo continúa siendo un tema de debate y análisis en la República Dominicana moderna. Aunque su dictadura es ampliamente condenada por sus violaciones a los derechos humanos, las secuelas de su régimen han perdurado. Hoy en día, los dominicanos todavía lidian con las implicaciones de la concentración de poder y los sistemas autoritarios que se arraigaron durante su gobierno. El país ha avanzado significativamente desde la muerte de Trujillo, pero la historia de su dictadura sigue siendo una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la represión política. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video. Joaquín Balaguer nació el 1 de septiembre de 1906 en el seno de una familia muy pobre en Villa Bisonó, también conocida como Navarrete, en la provincia de Santiago. Hijo de Joaquín Balaguer Lespierre, de origen puertorriqueño y madre de origen francés, y Carmen Celia Ricardo Euraux, hija del dominicano de ascendencia española Manuel de Jesús Ricardo y de Rosa Amelia Euraux, quien era prima del presidente Ulises Euraux.
Balaguer fue el único varón de una familia de varias mujeres, pero tuvo un medio hermano por parte de padre. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó en la política debido a la ocupación militar norteamericana, 1916 a 1924. Después de graduarse de bachiller en Ciencias y Letras en 1922, Balaguer obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases en la universidad, comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico, como corrector de pruebas y, desde 1924 hasta 1928, como articulista en el diario La Información de Santiago de los Caballeros, y estudió por un breve periodo en la Universidad de París y Panteón-Sorbonne. En su juventud, Balaguer escribió de la admiración que sentía por el paisano de su padre, el líder político de Puerto Rico, Pedro Albizu. A pesar de las profundas diferencias con respecto a la ética y sus visiones del mundo, la vehemente y carismática retórica de Albizu cautivó la imaginación de Balaguer a tal punto que motivó su pasión por la política y el debate intelectual. En 1927, su prima bienvenida Ricardo y Martínez se casó con el general Rafael Leónidas Trujillo, quien llegaría a ser 3 años después dictador de la República Dominicana. Balaguer comenzó su carrera política en 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno, cuando fue nombrado fiscal. Luego de que se inscribiera en el Partido Dominicano y así pasó a formar parte del círculo de los colaboradores cercanos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Durante la época de Trujillo se desempeñó como secretario de la Legación Dominicana en Madrid, 1932 a 1935, subsecretario de la Presidencia 1936, subsecretario de Relaciones Exteriores 1937, embajador extraordinario en Colombia y Ecuador, 1940 a 43 y 1943 a 47, embajador en México, 1947 a 1949, secretario de Educación, 1949 a 1955, y secretario de Estado de Relaciones Exteriores, 1955 a 57. Cuando Trujillo dispuso que su hermano Héctor Bienvenido fuera reelegido a la presidencia en 1957, optó por Balaguer como vicepresidente. 3 años más tarde, cuando la Organización de los Estados Americanos, OEA, convenció al dictador de que no era apropiado tener a un miembro de su familia como presidente, Trujillo obligó a su hermano a renunciar, y Balaguer le sucedió en el cargo. Sin embargo, Balaguer no tenía prácticamente ningún poder y fue considerado como un mero títere de Trujillo. Cuando Trujillo fue asesinado en 1961 y a pesar de haber sido durante mucho tiempo colaborador del dictador, Balaguer tomó medidas para liberar al país del régimen con la concesión de algunas libertades civiles y suavizando la estricta censura a que Trujillo tenía sometida la prensa. La OEA se mostró satisfecha y levantó las sanciones económicas impuestas a la República Dominicana, debido al intento de asesinato que Trujillo tramó en contra del presidente venezolano Rómulo Betancourt. Sin embargo, las reformas provisionales de Balaguer fueron rechazadas por gran parte de la sociedad, ya que era presionado por los militares, por la derecha, por la izquierda, era abucheado en las calles por la ciudadanía y llamado entre otras cosas por los militares muñequito de papel. Debido a la presión ejercida por la Unión Cívica Nacional, un Consejo de Estado creado después de la muerte de Trujillo, Balaguer solo pudo retener el poder hasta 16 de enero de 1962. Un golpe de Estado militar, dirigido por el jefe de la Fuerza Aérea Pedro Rodríguez Echavarría, lo obligó a exiliarse en Nueva York. Durante el periodo 1962 a 1964 la República Dominicana solo tuvo 7 meses de buena democracia, bajo la presidencia de Juan Bosch. En 1963 formó el Partido Reformista y se centró en una lucha política contra Bosch. En la campaña utilizó la táctica presentándose como un candidato moderado y conservador.
Cuando un golpe militar derrocó a Bosch, el país comenzó un periodo tumultuoso que dio lugar a la Guerra Civil del 24 de abril de 1965. Los militares se habían rebelado en contra de la Junta Provisional para restaurar a Bosch, con lo cual el presidente de Estados Unidos Lyndon Johnson, bajo el pretexto de eliminar la influencia comunista en el Caribe, envió 42.000 soldados para anular la rebelión. El gobierno provisional, encabezado por Héctor García Godoy, anunció elecciones generales para 1966. Balaguer aprovechó la oportunidad, y con la enfermedad de su madre como excusa, le pidió permiso para regresar del exilio, el cual le fue concedido. A pesar de denuncias de fraude electoral, Balaguer juró como presidente de la República Dominicana en 1966. Balaguer encontró una nación severamente golpeada por décadas de turbulencia, con tiempos cortos de paz, y prácticamente ignorantes de la democracia y los derechos humanos. Durante su campaña electoral solía dirigir sus mensajes propagandísticos a la mujer dominicana y al campesino, tratando de atar a su proyecto político personal las fracciones más conservadoras de estos sectores sociales. Balaguer trató de apaciguar a los supervivientes antitrujillistas y a los de la Guerra Civil de 1965, pero los asesinatos políticos continuaron siendo frecuentes durante su administración. Tuvo éxito en parte la rehabilitación de las finanzas públicas, que estaban en un estado caótico, e impulsó un modesto programa de desarrollo económico. Durante los 3 primeros meses de instalado su segundo gobierno, la Asociación Dominicana de Derechos Humanos declaró que había recibido quejas. Con la anuencia de sectores del gobierno se inició en el país la Operación Chapeo con la finalidad de exterminar los remanentes izquierdistas sobrevivientes al conflicto de abril del 1965 en el marco de la política llevada a cabo por Estados Unidos contra el comunismo durante la Guerra Fría. En noviembre de 1969 un grupo de mujeres anunció la formación del Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, donde dieron a conocer un listado de muertos y desaparecidos y revelaron que en los 3 primeros años del gobierno de Balaguer, 366 personas fueron muertas o desaparecidas por causas políticas y subversivas. Con la abstención electoral del Partido Revolucionario Dominicano, debido a las pocas garantías constitucionales y a la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades proselitistas, Balaguer fue reelegido para el periodo 1970 a 1974. El 1 de enero de 1971 designó al general Enrique Pérez y Pérez como jefe de la Policía Nacional. Varias semanas después hizo su aparición en las calles de Santo Domingo un grupo autodenominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, más conocido como la Banda Colorá, un grupo de paramilitares y excombatientes de izquierda o simplemente delincuentes reclutados por sectores policiales y militares con fines de represión. Durante esa época fueron asesinados numerosos dirigentes de la izquierda dominicana. Durante este segundo mandato de gobierno, conocido popularmente en la política dominicana simplemente como los 12 años, Balaguer incentivó la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras y muchos edificios importantes. Los proyectos también se utilizaron como medio para recompensar a sus partidarios políticos con lucrativos contratos de obras públicas. Los favorecidos en dichos contratos se conocen como los 300 millonarios. También presidió un sistema de crecimiento económico estable. Sin embargo, su administración pronto desarrolló un modelo autoritario, a pesar de las garantías constitucionales. A pesar de sus métodos autoritarios, Balaguer tenía mucho menos poder que Trujillo, y su gobierno era más suave. La sensación de que en la República Dominicana había un híbrido de dictadura y democracia, se reprodujo en las elecciones del 16 de mayo de 1974, cuando el Partido Revolucionario Dominicano y los otros partidos signatarios del denominado Acuerdo de Santiago retiraron a su candidato Antonio Guzmán, por considerar que no se daban las mínimas garantías y como protesta por los desafueros de los paramilitares balagueristas. En estas circunstancias, Balaguer solo compitió con un rival,
el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos, del Partido Popular Demócrata, PPD. Balaguer obtuvo el 84,7% de los votos, y su partido ganó mayoría en el Congreso donde la abstinencia alcanzó el 50%. Una coyuntura favorable en los precios internacionales del azúcar, el auge del turismo estadounidense, las inversiones privadas foráneas y los programas de obras públicas produjeron una fase de expansión económica, favoreciendo la emergencia en la sociedad dominicana de clase media. Balaguer se defendió de los crímenes cometidos por la Banda Colorá y otras irregularidades vinculadas con las Fuerzas Armadas. Siempre achacó la violencia política a sectores incontrolados del oficialismo y a la subversión de izquierdas, estas últimas dadas a la tarea de cometer asaltos para sustentar sus actividades clandestinas. Balaguer se enfrentó a Antonio Guzmán del Partido Revolucionario Dominicano, pero cuando los resultados electorales mostraron una tendencia en favor de Guzmán, el ejército detuvo el conteo. Sin embargo, en medio de enérgicas protestas en el país y una fuerte presión en el extranjero por parte del presidente estadounidense Jimmy Carter, el conteo se reanudó. Cuando se dieron los resultados, Guzmán dio a Balaguer la primera derrota de su carrera política. Cuando Balaguer dejó el cargo, fue la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente en ejercicio tranquilamente cede el poder a un miembro elegido de la oposición. Para 1984, el Partido Reformista se fusiona con el Partido Revolucionario Social Cristiano, formando así el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC. Balaguer se volvió a presentar como candidato en 1986 aprovechándose de una división en el Partido Revolucionario Dominicano para ganar la presidencia de nuevo después de una ausencia de 8 años. Donde derrotó por escaso margen al candidato por el PRD, Jacobo Magluta. Para entonces, tenía 80 años y casi ciego por completo, había sufrido de glaucoma durante muchos años. El tercer gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. Siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de viviendas y hospitales. Siguiendo el estilo de Trujillo, estos proyectos de gran visibilidad eran muy publicitados en los medios de comunicación controlados por el gobierno y a través de grandiosas ceremonias públicas destinadas a mejorar la popularidad de Balaguer. La economía también mejoró considerablemente. En este periodo, Joaquín Balaguer mantuvo una ligera política de populismo en lo que se refiere a la entrega de canastas, dinero y otras dádivas al pueblo dominicano con el propósito de gobernar con el apoyo del campesinado y la masa pobre, que es la mayoría. El clientelismo también se manifestó en gran medida. En 1990, con una abstención del 40%, Balaguer logra reelegirse con el 35.1% de los votos, contra el 33.9% de Juan Bosch del Partido de la Liberación Dominicana y un Partido Revolucionario Dominicano que mantenía una crisis interna. Este proceso se caracterizó por la expresión de amplios sectores de la vida política y social que criticaban la legitimidad de dichas elecciones, a lo que Balaguer respondió lanzando los militares a la calle y decretando un toque de queda. En 1992, para el 50º aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América y la visita del Papa Juan Pablo II, Balaguer gastó millones en la restauración de la histórica ciudad colonial de Santo Domingo y readecuándola para la visita del Papa, quien junto a Balaguer inauguró el Faro a Colón. Ese mismo año gastó más de $200 millones en la construcción del controvertido Faro a Colón, un faro de 10 pisos en honor a Colón. Terminado en 1992, el Faro a Colón fue diseñado para transmitir la imagen de una cruz cristiana en el cielo nocturno y para que sea visible a decenas de kilómetros. Desde que se terminó, el faro que supuestamente alberga los restos de Colón, ha sido una atracción turística de menor importancia. Su luz no se utiliza muy a menudo debido a los costos de energía y los apagones en el país.
Sin embargo, su simbolismo y el gasto fueron fuente de mucha controversia. En 1994 Balaguer decidió optar de nuevo por la presidencia, incluso cuando ya tenía casi 90 años de edad y ciego por completo. Esta vez, su principal competidor era José Francisco Peña Gómez del Partido Revolucionario Dominicano. Esta campaña fue una de los peores de la historia dominicana. Su partido reformista social cristiano con frecuencia utilizaba la ascendencia haitiana de Peña Gómez a su favor. Por ejemplo, Balaguer llegó a decir que Peña anexionaría el país con Haití en caso de ganar. Con igual capacidad de maniobra en las elecciones, se impuso con un 42.3% contra un PRD que obtuvo el 41.6% de los votos, donde se asegura que ocurrieron alteraciones de actas y del padrón electoral en la misma Junta Central Electoral. Peña alegó fraude y llamó a una huelga general. Las manifestaciones tuvieron lugar en apoyo a la huelga. En este periodo se sucedió la misteriosa desaparición del profesor universitario y activista Narciso González, Narcisazo, un vehemente crítico de la política de Balaguer. Su desaparición, que hasta la fecha es un misterio, se le atribuyó a su gobierno. Una investigación posterior reveló que la Junta Central Electoral no sabía el número total de votantes registrados, y el resultado en las listas distribuidas en los colegios electorales no coincidían con las dadas a los partidos. La investigación también reveló que unas 200.000 personas habían sido retiradas de las urnas. En medio de tales preguntas sobre la legitimidad de la encuesta, acordaron celebrar nuevas elecciones en 1996, pero esta vez Balaguer no sería candidato. En este sentido, cumplió su palabra de poner su cargo a disposición de la administración estadounidense. El acuerdo político de los gobernantes, de sectores del poder fáctico que incluye a la Iglesia Católica y de los dirigentes de los partidos políticos, dejaron establecida una reforma constitucional que se hizo el 14 de agosto de 1994. Este acto de consenso jurídico fue preferido a la anulación total de las elecciones y fue conocido como Pacto por la Democracia. En las elecciones de 1996, Jacinto Peinado Garrigosa terminó muy lejos de llegar a la segunda vuelta. Balaguer entonces dio su apoyo a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana en una inusual coalición con Bosch, su enemigo político de más de 30 años. En las elecciones presidenciales de 2000, Balaguer, a la edad de 94 años, se postuló por novena y última vez a la presidencia de la República Dominicana. Pese a las enormes limitaciones físicas debidas a su avanzada edad y al cúmulo de críticas de sus anteriores gobiernos, logró más del 20% de los votos, ubicándose en el tercer lugar. Joaquín Balaguer murió de insuficiencia cardíaca en Santo Domingo el 14 de julio de 2002 a la edad de 96 años. Su legado en República Dominicana es contradictorio. Mantuvo una relativa estabilidad política y económica en el país por muchos años, centralizó todas las decisiones gubernamentales y lanzó programas masivos de construcción de carreteras, puentes, hidroeléctricas y monumentos, con la intención clara de que su impronta personal quedara marcada en piedra. Fue una figura polarizante que podría incitar tanto al odio como al amor de la población. Era tradicional en Balaguer facilitarles viviendas a los más pobres por medio del gobierno, donde estos pagaban un módico precio mensual por las mismas. También tenía la costumbre junto a su hermana Emma de regalar juguetes a los niños pobres los días de Reyes. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas. Agradecemos tu tiempo al ver este video, tu apoyo al dar like, tus comentarios que nos motivan y tu generosidad al compartir nuestras historias. Juntos estamos celebrando y preservando la riqueza cultural de la República Dominicana. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juan Bosch nació el 30 de junio de 1909 en la ciudad de La Vega.
Sus padres fueron Ángela Gaviño Costales, puertorriqueña de ascendencia española, y José Bosch Subirats, español de origen catalán. Pasó sus primeros años en la comunidad rural de Río Verde, donde comenzó sus estudios primarios, y luego asistió al Colegio San Sebastián de la Vega para la secundaria, aunque solo completó hasta el tercer nivel de bachillerato. Juan Bosch fue encarcelado por sus ideas políticas y liberado después de varios meses. En 1938, ante el intento del régimen de Trujillo de sobornarlo con un puesto en el Congreso, Bosch dejó el país y se estableció en Puerto Rico. Desde allí se trasladó a Cuba en 1939, donde dirigió una edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos, influenciando sus ideales patrióticos y humanistas. En julio de 1939, junto con otros exiliados políticos, fundó el Partido Revolucionario Dominicano, el principal organismo contra Trujillo fuera de la República Dominicana. Aunque simpatizaba con ideas de izquierda, negó cualquier filiación comunista. Colaboró con el Partido Revolucionario Cubano y contribuyó a la elaboración de la Constitución cubana de 1940. Entre 1940 y 1945, destacó como uno de los principales escritores de cuentos de la región y participó activamente en la formación de un frente antitrujillista liderado por el Partido Revolucionario Dominicano. En 1947, fue uno de los principales organizadores de la conspiración desde Cayo Confites, en Cuba, para derrocar a Trujillo. Tras el fracaso de la expedición, Bosch huyó a Venezuela, desde donde continuó su campaña contra Trujillo. Regresó a Cuba por exigencia del Partido Revolucionario Auténtico, donde tuvo un papel destacado en la vida política de La Habana, promoviendo legislación social y pronunciando discursos importantes. Durante una visita a México en 1947, estuvo a punto de ser víctima de un atentado ordenado por Trujillo, que fue abortado por Joaquín Balaguer, su futuro rival político. Su carrera literaria continuó en ascenso, recibiendo importantes premios como el Premio Hernández Catá en La Habana. Sus cuentos, con un profundo contenido social, fueron aclamados por la crítica. En 1952, cuando Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en Cuba, Bosch fue encarcelado y después liberado. Dejó Cuba y se trasladó a Costa Rica, donde se dedicó a la enseñanza y lideró el PRD. Junto con el expresidente José Figueres, creó cursos de estudios latinoamericanos auspiciados por la CIA, aunque el resultado fue contrario a lo esperado por la agencia estadounidense. En 1959, con la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro, se produjo un cambio político, económico y social en el Caribe. Bosch, con su agudo instinto político, escribió una carta a Trujillo en 1961, indicándole que su papel político en la República Dominicana había concluido en términos históricos. Después de pasar 23 años en el exilio, Juan Bosch regresó a su país tras el asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961. Su reaparición en la política dominicana, como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, fue vista por muchos como una señal de cambio. Bosch, con su estilo de hablar directo y sencillo, capturó la simpatía popular, especialmente entre las clases bajas rurales y urbanas. A pesar de ser blanco de una intensa campaña de desprestigio por parte de la Iglesia y sectores conservadores que lo acusaban de comunista, Bosch logró una victoria aplastante en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 contra su principal oponente, Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional. Estas fueron las primeras elecciones libres tras la muerte del dictador. El 27 de febrero de 1963, Bosch asumió la presidencia junto a su vicepresidente, segundo Armando González Tamayo, en una ceremonia que contó con la presencia de destacados líderes democráticos como Luis Muñoz Marín y José Figueres. Bosch emprendió de inmediato una profunda reestructuración del país, promulgando el 6 de abril una nueva constitución de carácter liberal que otorgaba derechos hasta entonces desconocidos para los dominicanos.
Esta constitución incluía derechos laborales y la libertad sindical, y se preocupaba por sectores tradicionalmente marginados como las mujeres embarazadas, los hijos ilegítimos, las personas sin hogar, la niñez, la familia, la juventud y los agricultores. Sin embargo, Bos se enfrentó a la resistencia de sectores tradicionalmente poderosos. Su postura contra el latifundio generó la animadversión de los terratenientes. La Iglesia Católica temía que Bos intentara secularizar el país. Los industriales desconfiaban de los beneficios que la nueva constitución ofrecía a la clase obrera. Los militares, acostumbrados a actuar con libertad, se sintieron restringidos bajo su gobierno. Además, el gobierno de los Estados Unidos, influenciado por el reciente anuncio de Fidel Castro declarando su alineación comunista, mostraba escepticismo hacia cualquier indicio de políticas de izquierda en el Caribe. El miércoles 25 de septiembre de 1963, después de solo 7 meses en el cargo, Bos fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Elías Wessing y sustituido por una junta militar de 3 hombres. Bos volvió a exiliarse en Puerto Rico. A menos de 2 años, un descontento creciente generó otra rebelión militar el 24 de abril de 1965 que exigía la restauración de Bos. Los insurgentes estaban al mando del coronel Francisco Alberto Caamaño. El 28 de abril, los Estados Unidos entran a la contienda enviando 42.000 soldados al país. Se formó un gobierno interino y se fijaron nuevas elecciones para el 1 de julio de 1966. Bos regresó al país y se lanzó como candidato presidencial de su partido. Sin embargo, hizo una campaña algo menos intensa, temiendo por su seguridad y creyendo que sería expulsado de su cargo por el ejército otra vez si ganaba. Fue derrotado por Joaquín Balaguer, quien obtuvo el 57% de los votos. Durante la última mitad de la década de 1960, Bos se marchó al exterior radicándose en España, donde siguió siendo un escritor muy prolífico de ensayos, tanto políticos como históricos. Publicó algunas de sus obras más importantes durante este tiempo: Composición Social Dominicana, Breve Historia de la Oligarquía en Santo Domingo, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial y numerosos artículos de diferentes tipos. En 1970, Bos tuvo la intención de reorganizar el Partido Revolucionario Dominicano, volviendo a sus miembros militantes activos, estudiosos de la realidad histórica y social del país. Su proyecto no fue aceptado por la mayoría de los PRDistas, debido a que la mayoría de los miembros se inclinaban hacia una dirección más de corriente socialdemócrata. Además, dada la represión militar y la falta de igualdad política entre el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, Bos se abstuvo de las elecciones de 1970. Las diferencias y contradicciones entre Bos y un sector importante del PRD, así como la corrupción que había empezado a crecer dentro del partido, le hizo abandonar la organización en 1973, y así se fundó el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el 15 de diciembre de ese mismo año. Más tarde se presentó sin éxito a la presidencia como candidato del PLD en 1978, 1982, 1986, 1990 y 1994, estando más cerca de ganar en 1990, pero hubo graves acusaciones de fraude en su contra elaborado por el Dr. Balaguer y el oficialismo. Después de colocarse tercero en las elecciones de 1994, Bos se retiró de la política. Ya con 85 años y con síntomas evidentes de la enfermedad de Alzheimer. En 1996 fue llevado prácticamente a la consolidación del Frente Patriótico, una alianza entre el PLD y su permanente opositor Balaguer, como parte del plan de este último a la derrota del PRD en las próximas elecciones presidenciales de ese año. Don Juan,
cariñosamente recordado, falleció el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo. Como expresidente, recibió honores en el Palacio Nacional y fue enterrado en su ciudad natal, La Vega. Se le rememora como un hombre de principios, aunque su carrera política fue cambiante. Se describió a sí mismo como no comunista y amigo de Fidel Castro, y afirmó en 1988 que nunca había sido marxista. Su legado político es significativo, con ideales valorados en la administración pública. Algunos creen que la República Dominicana habría prosperado sin la intervención de Estados Unidos y que Bosch hubiera implementado todas sus reformas pese a las presiones de la administración de Johnson. Bosch también dejó una huella en la literatura con sus relatos, novelas, cuentos y ensayos, siendo un modelo para escritores, periodistas e historiadores. Gabriel García Márquez reconoció a Bosch como una de sus mayores influencias. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video. A principios de la década de 1960, la República Dominicana estaba inmersa en un periodo de agitación política y social. El gobierno autoritario de Rafael Trujillo, que había gobernado con mano dura durante más de 3 décadas, fue derrocado en 1961, lo que llevó a un periodo de inestabilidad y lucha por el poder. Las tensiones políticas y sociales estaban exacerbadas por la presencia de grupos rebeldes, la intervención extranjera y la lucha por establecer un gobierno democrático y estable. Juan Bosch fue un destacado líder político dominicano que se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de la República Dominicana en 1962, tras el derrocamiento del régimen dictatorial de Rafael Trujillo en 1961. Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, implementó reformas progresistas durante su breve mandato, incluyendo la redistribución de tierras y la promoción de la educación y la salud pública. Sin embargo, su gobierno enfrentó oposición tanto interna como externa, con sectores conservadores y militares preocupados por su ideología de izquierda y su política de acercamiento a Cuba. En septiembre de 1963, después de apenas 7 meses en el cargo, Bosch fue derrocado por un golpe de Estado liderado por militares y apoyado por sectores de la élite dominicana y Estados Unidos. Este golpe condujo a un periodo de inestabilidad política y conflictos civiles en la República Dominicana. La intervención estadounidense en la República Dominicana en 1965 se produjo en respuesta a una crisis política y social que estalló después del derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963 y la creciente inestabilidad en el país. Las razones políticas y estratégicas detrás de la intervención incluyeron: 1. Preocupación por la propagación del comunismo. Estados Unidos temía que la inestabilidad en la República Dominicana pudiera ser explotada por grupos comunistas y guerrilleros, lo que podría llevar al establecimiento de un gobierno prosoviético en América Latina. Esta preocupación se intensificó durante la Guerra Fría y la política de contención de Estados Unidos hacia el comunismo. 2. Mantenimiento de la estabilidad regional. Estados Unidos consideraba crucial mantener la estabilidad en América Latina para prevenir la propagación del comunismo y proteger sus intereses económicos y políticos en la región. La intervención se justificó como una medida para restaurar el orden y evitar un posible caos en la República Dominicana. 3. Protección de los intereses estadounidenses. La República Dominicana era vista como un país estratégicamente importante para Estados Unidos debido a su ubicación geográfica en el Caribe y sus recursos naturales. La intervención se percibió como una forma de proteger los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en la región. La intervención estadounidense se llevó a cabo con el desembarco de tropas en la República Dominicana en abril de 1965, con el objetivo declarado de restaurar el orden y evitar la propagación del comunismo. Aunque la intervención fue criticada por algunos países latinoamericanos y generó controversia internacional, finalmente condujo a la estabilización temporal de la situación en la República Dominicana. Uno de los enfrentamientos más destacados fue la Batalla del Puente Duarte, que tuvo lugar en Santo Domingo.
En esta batalla, las fuerzas rebeldes, conocidas como los constitucionalistas, se enfrentaron a las tropas estadounidenses y dominicanas leales al gobierno provisional. El control del puente Duarte era crucial, ya que su pérdida o retención determinaría el curso de la batalla y el destino de la ciudad. Durante varios días, se libraron feroces combates en y alrededor del puente Duarte, con ambos bandos sufriendo pérdidas significativas. Los enfrentamientos callejeros y los bombardeos causaron daños masivos en la ciudad y provocaron la muerte de numerosos civiles. Finalmente, las fuerzas leales al gobierno provisional lograron mantener el control del puente, lo que marcó un punto de inflexión en el conflicto. Además de la batalla del puente Duarte, hubo otros enfrentamientos importantes en diferentes partes del país. En Santiago y San Pedro de Macorís, por ejemplo, se libraron combates entre las fuerzas rebeldes y las tropas leales al gobierno, así como las fuerzas estadounidenses que intervenían en el conflicto. Estos enfrentamientos contribuyeron a la escalada de la violencia y la inestabilidad en República Dominicana durante este periodo. Las consecuencias de estos enfrentamientos fueron devastadoras para el país caribeño. Se estima que miles de personas perdieron la vida durante los combates y las ciudades como Santo Domingo sufrieron graves daños materiales. La infraestructura del país también fue afectada, lo que dificultó aún más la recuperación económica y social de República Dominicana. A nivel internacional, la intervención militar estadounidense suscitó críticas y preocupaciones en la comunidad internacional. Muchos países latinoamericanos y europeos condenaron la acción militar de Estados Unidos y pidieron una solución pacífica y diplomática a la crisis en República Dominicana. En última instancia, la intervención militar estadounidense llevó a la celebración de elecciones en 1966, que resultaron en la victoria del presidente Joaquín Balaguer. Balaguer gobernaría el país durante gran parte de las décadas siguientes, dejando su marca en la política y la sociedad dominicana. En resumen, la intervención estadounidense en República Dominicana en 1965 tuvo consecuencias significativas y complejas para el país y la región en su conjunto. Si bien logró restablecer la estabilidad a corto plazo, dejó un legado de división, desconfianza y trauma que aún se siente en la sociedad dominicana hasta el día de hoy. La intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965 nos recuerda los peligros del intervencionismo extranjero. Destaca la importancia de abordar los conflictos a través del diálogo y la diplomacia, respetando la soberanía de cada nación. Además, subraya la necesidad de aprender de la historia y promover la autodeterminación de los pueblos para construir un mundo más justo y pacífico. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas. Agradecemos tu tiempo para ver nuestro video, tu apoyo al dar like, tus comentarios que nos motivan y tu generosidad al compartir nuestras historias. Juntos, estamos celebrando y preservando la riqueza cultural de la República Dominicana. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. En este capítulo se explica el contexto histórico y político del gobierno de Joaquín Balaguer, quien tomó el poder en 1966 tras unas elecciones que estuvieron bajo el control militar y político de los Estados Unidos en medio de la Guerra Fría. Durante estos 12 años, Balaguer consolidó su poder, utilizando las fuerzas militares y parapoliciales para reprimir cualquier forma de oposición, especialmente contra la izquierda dominicana. El uso de la violencia sistemática y la represión, combinados con una fuerte censura de prensa, fueron características clave de su régimen. Este ambiente de miedo resultó en la muerte, desaparición y persecución de cientos de personas, en lo que muchos consideran uno de los periodos más oscuros de la historia dominicana. Los movimientos de izquierda fueron el principal objetivo de Balaguer y sus fuerzas represivas. Entre las víctimas más conocidas están Henry Segarra Santos, desaparecido tras ser detenido por la policía en 1969. Su esposa, Gladys Gutiérrez, lideró una campaña para denunciar las desapariciones y la represión política. Amin Abel Asbun, un brillante ingeniero y líder estudiantil, asesinado en 1970 a plena luz del día. Fue un símbolo de la lucha universitaria y su asesinato provocó una fuerte condena pública.
Maximiliano Gómez, el Moreno, secretario general del Movimiento Popular Dominicano, MPD, fue asesinado en 1971 en Bélgica. En lo que se presume fue una operación conjunta entre la CIA y agentes dominicanos. Uno de los instrumentos más temidos del régimen fue la Banda Colorá, un grupo parapolicial creado por el general Enrique Pérez y Pérez, cuyo objetivo era aterrorizar a estudiantes, trabajadores y activistas de izquierda. Operaban bajo órdenes directas del gobierno y fueron responsables de innumerables muertes, secuestros y torturas. Entre sus víctimas más destacadas están los 5 jóvenes deportistas del Club Héctor J. Díaz, que fueron brutalmente asesinados, así como el estudiante Ramón Fadul, quien fue ejecutado por miembros de la banda. Las universidades, en particular la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, fueron el foco de muchos ataques del régimen de Balaguer. Las protestas estudiantiles fueron brutalmente reprimidas, con el asesinato de figuras como Salomón Lama, un joven estudiante de la UASD asesinado en 1969, cuyo asesinato marcó el inicio de una ola de represión que duraría todo el régimen. Ramón Fadul, otro estudiante universitario asesinado por la Banda Colorá, en lo que fue una clara señal de que el gobierno no permitiría ninguna forma de disidencia en los espacios académicos. El gobierno de Balaguer también se ensañó con periodistas y activistas que denunciaban las atrocidades del régimen. Uno de los casos más recordados es el de Orlando Martínez, periodista crítico del gobierno, quien fue asesinado en 1975. Su muerte fue un punto de quiebre para muchos sectores de la sociedad dominicana, que comenzaron a cuestionar abiertamente el régimen. El régimen de Balaguer, a pesar de las constantes violaciones a los derechos humanos, mantuvo apoyo internacional, especialmente de los Estados Unidos, debido al contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Sin embargo, la creciente presión interna y externa llevó finalmente a elecciones en 1978, cuando Balaguer fue derrotado por Antonio Guzmán, lo que puso fin a esta etapa de represión. La memoria de las víctimas sigue viva en la República Dominicana. Monumentos, marchas y conmemoraciones recuerdan los nombres de aquellos que dieron sus vidas luchando por un país más libre y democrático. Las cicatrices de esos 12 años son profundas y la sociedad dominicana aún trabaja para sanar y aprender de este doloroso periodo. Gracias por sintonizar Historias Dominicanas, agradecemos tu apoyo al ver este video.